Sección 8. El primer anuncio y la iluminación esperanzada de la realidad social. Dios nunca es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Papa Francisco. Punto 1. El primer anuncio, esperanza en tiempos difíciles. El primer anuncio del Evangelio da sentido a la vida de la persona que lo recibe, iluminando su propio contexto personal, comunitario y social, ya que el misterio de la encarnación resignifica toda la realidad humana y los desafíos que transitamos. Dios está sembrando semillas buenas y bellas. Una nueva oportunidad nos está ofreciendo. En medio de profundas transformaciones que constituyen una ocasión excepcional, es necesario que apreciemos los signos de esperanza presentes y vivir el sentido de este tiempo particular con una mirada impregnada de fe, propiciando un discernimiento realista y positivo, sin falsas expectativas, con un sentido crítico y a la vez genuinamente esperanzado. Ante el escepticismo que produce lo negativo, es urgente el anuncio pascual de la esperanza. El Espíritu Santo nos ayuda a mirar el mundo con los ojos del Señor y así nos permite descubrir sus bellezas y posibilidades, también con sus miserias y con todo lo que se opone al ideal del Evangelio. Solo desde una mirada amigable es posible trabajar en la edificación de un mundo más humano. El cristianismo requiere del compromiso histórico para tomar conciencia de las situaciones que nos afectan a todos estructuralmente y determinan una enorme inequidad, generando penuria y hasta de exclusión total que afecta más gravemente a los más pobres. La complejidad de estas condiciones constituyen una gravísima corrupción moral. En la construcción de esa red de inmoralidad que conduce a la pobreza y favorece tantas formas de violencia, todos, de una manera u otra, nos sentimos afectados por esas verdaderas estructuras de pecado que amenazan la integración social, pobreza, desempleo, criminalidad, inseguridad social, conflictos étnicos, drogas y violencia, etc. La corrupción coyuntural y estructural afecta a todos, siendo de alguna manera mutuamente responsables. Hay que recrear la convivencia social y la construcción de una verdadera identidad ética. Es por eso que el creyente tiene como primer horizonte misionero su propia realidad de contexto. Allí lleva su compromiso social, generando identidad ciudadana. La fe es escuela de ciudadanía, produce un proceso de promoción humana y de evangelización. Sección 8.2. Espiritualidad ciudadana. Compromiso cristiano en la construcción evangélica del mundo. El testimonio de la fe en el cuerpo eclesial y social impulsa una fuerza poderosa de profundas transformaciones que busca compromiso activo, real y dinámico con los emergentes socioculturales a partir de una espiritualidad cívica o ciudadana que vive los valores humanos y sociales desde el Evangelio: caridad social, justicia, tolerancia, inclusión, diversidad, solidaridad, etc. La espiritualidad ciudadana que fomenta las virtudes cristianas como virtudes humanas, sociales y democráticas permite arraigar la fe en un anclaje concreto, sin escapismos ni espiritualismos evasivos. El diálogo crítico y conciliador con la realidad, a partir de lo positivo que ella tiene,
despierta sentidos humanos profundos y alimenta la esperanza realista desde el compromiso vocacional, profesional y laboral que cada uno tiene. Todo ciudadano forma parte de una comunidad política con derechos, deberes y prácticas sociales y culturales que otorgan sentido de pertenencia. Es necesario pasar de habitante a ciudadano. El primero hace uso de la nación buscando beneficios y exigiendo derechos. El segundo construye la nación, ya que además de exigir sus derechos, cumple también con sus deberes. El habitante es agente pasivo. El ciudadano, en cambio, es protagonista activo y diligente. La educación ciudadana forma una verdadera identidad política. El compromiso y la gestión del bien público promueven iniciativas que ayudan a la generación de políticas de Estado y al fortalecimiento de la sociedad, otorgando conciencia crítica, participación activa e inclusión social. Esta educación trasciende a la escuela y obliga principalmente a la familia, formadora de ciudadanos políticos y agentes sociales éticos que luchan contra el individualismo, el conformismo, la indiferencia política, la intolerancia ideológica, la falta de conciencia comunitaria, la incapacidad para el diálogo, la cerrazón ante el pluralismo en cualquiera de sus formas, la violencia en todas sus manifestaciones, la falta del necesario y sano disenso, etc. Sección octava, punto 3. Hacia un modelo de solidaridad evangélica. Una de las expresiones de mayor compromiso ciudadano es la solidaridad que tiene en cuenta las diversas necesidades del entorno sociocultural inmediato. En las prácticas solidarias existen diversos modelos. La solidaridad mediática de las campañas publicitarias, respuesta inmediata a situaciones de urgencia social a través de acciones que no resuelven los problemas de fondo y sus causas estructurales, sino que atienden solo lo inmediato a modo de paliativo. La solidaridad cooperativa, mera contribución económica puntual separada de una gestión de cambio social integral. La solidaridad asistencialista de la beneficencia, dádiva verticalista de uno que tiene y puede y otro que no puede y no tiene. La solidaridad como encuentro provoca la comunión con la vulnerabilidad social, potenciando los procesos de promoción donde los destinatarios son auténticos protagonistas y sujetos que conquistan su propia autonomía, superando sus condicionamientos. La solidaridad como reconstrucción de la realidad social produce un impacto verdaderamente efectivo y transformador. La solidaridad inclusiva estimula el protagonismo de los destinatarios en un proceso proactivo de agentes corresponsables y participativos desde una inclusión simétrica capaz de generar medios y recursos. De estos modelos solidarios, los tres últimos son los que más se aproximan al horizonte humano y social del Evangelio. La solidaridad es un valor y una virtud humana, social y cristiana. Genera comunión fraterna y hace que no podamos ser felices si no lo somos para los otros y con los otros. Es preciso generar una solidaridad abierta, donde las asimetrías sociales sean superadas en la igualdad de derechos y de oportunidades mediante una mirada de esperanza que fomente la amistad social, la madurez ética, la cooperación de bienes, recursos y servicios, el enriquecimiento comunitario recíproco y el intercambio afectivo vincular. La cultura de la solidaridad propone integrar esfuerzos desde una comunidad
que posibilite involucrarse de manera participativa, creativa, responsable y transformadora a partir de una promoción integral con una mirada inclusiva e impacto constructivo y colaborativo a través de proyectos que superen las intervenciones esporádicas y puntuales. La solidaridad sin inserción pastoral es mera filantropía sin verdadera incidencia social transformadora. Se constata que lo que tal vez falta aún es un desarrollo conjunto de las oportunidades civiles con un plan educativo que pueda transmitir las razones de la cooperación en un mundo solidario. La cuestión social es ahora una cuestión antropológica que implica una función educativa que no puede ser postergada. Sección octava, punto 4. Iglesia Samaritana, comunidad de misericordia para con los sufrientes. La Iglesia Samaritana es la comunidad creyente, compasiva, solidaria, esperanzada y misericordiosa para con las miserias de la misma Iglesia y las heridas del mundo. Este rostro eclesial está inspirado en la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 30-37, en la cual se describen 7 acciones que muestran desde la solidaridad el itinerario sinodal del cuidado fraterno. Vio y se conmovió, se acercó, le vendó las heridas, les echó aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un albergue y lo cuidó. La parábola describe el camino de quien siente y actúa como prójimo. Ambos personajes realizan juntos un camino, andar sinodal que trasciende toda diferencia y exclusión. El proceso muestra el circuito de sentimientos interiores y de acciones exteriores del amor misericordioso que cuida. La gracia supera todas las fronteras, llegando hasta las periferias. El reino de Dios no distingue entre los que están adentro y los que están afuera. Esto contrasta con la cultura del desperdicio tan actual hoy, cultura anónima que solo se ocupa de algunos, excluyendo muchos otros. El samaritano del Evangelio actúa con imparcialidad, no cuestiona al hombre que yace en el suelo antes de ayudarlo a saber cuál es su procedencia, su fe o si ha estado equivocada o no correctamente. El buen samaritano no somete al hombre herido a ningún examen previo, no lo juzga y no subordina su ayuda a las prerrogativas morales y mucho menos a las religiosas. El samaritano ama. Detrás de su figura se encuentra la del mismo Jesús, quien usó como adjetivo el sustantivo samaritano para aplicarlo al hombre misericordioso. Esto sonaba mal a los oídos judíos, lo hace para enfatizar la supremacía de la misericordia, denunciando la práctica de una religiosidad impiadosa. La misericordia pone a la Iglesia fuera de sí misma, la ubica donde acontece el sufrimiento humano y donde se encuentran los heridos del camino. Es allí donde ella siente el gozo de comunicar el anuncio de la buena nueva. Su credibilidad procede de la capacidad de hacerse hermana con el que sufre, generando una sociedad sin excluidos. La Iglesia Samaritana es la Iglesia de los pobres y de las periferias, que nos recuerda que la misericordia es una bienaventuranza del Evangelio.
Sección 8.5. El amor preferencial de Jesús y de la Iglesia. El documento de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín 1968, propone decididamente la opción por los pobres. El documento de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla 1979, ofrece una interpretación y una profundización de dicho documento, estableciendo la opción preferencial por los pobres. El documento de la Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Santo Domingo 1992, afirma que la opción preferencial no es excluyente. El documento de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida 2007, asume con nueva fuerza la opción por los pobres, poniendo de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Además, afirma que la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico si desea asumir un modo misionero de evangelización. La opción preferencial por los pobres es un amor preferencial por los pobres. Para el cristiano coherente con el Evangelio, no es una opción elegir o no la caridad para con los pobres. Si se opta por el Evangelio, no es optativo el amor a los pobres. Esta preferencia del amor cristiano no es exclusiva ni excluyente, sino inclusiva. Forma parte integral del mensaje de la Buena Nueva. Sección 8.6. Iglesia abierta a las periferias geográficas, existenciales y culturales. La cultura actual se caracteriza por un corrimiento de paradigmas y una permanente tensión de profundas transiciones hacia las periferias que actúan como umbrales, fronteras, confines, bordes y márgenes de exclusión. Existe un intrincado complejo de problemáticas humanas, culturales, sociales y eclesiales que reflejan la inflexión epocal, coyunturas conflictivas, polémicas, desconcertantes que admiten múltiples miradas y enfoques. Las periferias están afuera y adentro de todas las culturas, de la misma Iglesia y de cualquier otra circunscripción de contexto, comunidades, familias, escuelas y diversas instituciones. Constituyen entornos y ambientes culturales. Se configuran periferias y periféricos en todas las realidades. Sus fronteras, muchas veces visibles y otras invisibles, son permeables. Se mezclan e interactúan en distintos ambientes, zonas de mutaciones geográficas, étnicas, sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales, que delimitan la pertenencia y la no pertenencia, la inclusión y la exclusión de los diversos grupos humanos en las sociedades. La Iglesia, llamada a salir de su autorreferencialidad en dinamismo misionero, debe asumir la pastoral de periferias y de fronteras culturales. Cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Todos estamos invitados a aceptar esta llamada, salir de la propia comunidad y atreverse a llegar a todas las periferias. Evangelizar obliga a la Iglesia a salir de sí misma e ir a las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y la prescindencia de la religión, las del pensamiento y las de toda miseria.
Cuando la Iglesia no sale para evangelizar, se convierte en referente de sí misma. Los males que a lo largo del tiempo se dan en las instituciones eclesiales tienen su raíz en esta especie de narcisismo. Evangelii Gaudium 20. Una iglesia centrada en sí misma no es misionera. Es mejor estar accidentados por salir que enfermos por encerrarnos. Cuando la iglesia se cierra, se enferma. Debe salir de sí misma hacia las periferias existenciales, cualesquiera que sean. ¿Qué ocurre si uno sale de sí mismo? Puede suceder lo que le puede pasar a cualquiera que salga de su casa y vaya por la calle, un accidente. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma por encerrarse. Papa Francisco, Encuentro con los movimientos eclesiales, Vigilia de Pentecostés 2013. Un corazón misionero nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. Evangelii Gaudium 45. La iglesia en salida es con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es, más bien, detener el paso, como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando su hijo regrese pueda entrar sin dificultad. Evangelii Gaudium 46. La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Evangelii Gaudium 47. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y termine clausurada en una maraña de obsesiones y de procedimientos. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables y en las costumbres donde nos sentimos tranquilos. Evangelii Gaudium 49. La misionariedad reclama la apertura y la salida hacia las periferias, y a su vez las periferias exigen de la Iglesia su misionariedad en un dinamismo de encuentro. No existe misionariedad sin comunión con las periferias. La maternidad misericordiosa de la Iglesia, su corazón samaritano y compasivo, se expresan en el abrazo a las periferias humanas. Las periferias de la Iglesia, las periferias del mundo y las periferias de nuestra vida. Es en la Iglesia de las periferias donde se realiza el auténtico lavatorio de los pies. El principal servicio evangelizador a las periferias es el primer anuncio del Evangelio, una buena nueva que lleva consigo el redescubrimiento de la vida humana, su dignidad, sus derechos y su destino trascendente.